Esta es una recopilación de los momentos más perturbadores que alguna vez se emitieron en televisión en directo. Comenzaremos con casos inquietantes y a medida que avancemos iremos adentrándonos en emisiones cada vez más extremas, tan horribles que cuesta creer que hayan ocurrido de verdad. Momentos que millones de personas presenciaron en tiempo real, momentos que nunca debieron emitirse. El 6 de enero de 1994, Nancy Kerrigan, una de las mejores patinadoras artísticas de Estados Unidos, lista para competir en los campeonatos nacionales de esa misma semana, terminó su entrenamiento en el Cubo Arena de Detroit y caminó hacia los vestuarios. El equipo de cámara la grabó saliendo del hielo y luego dejó de grabar, pero entonces un hombre con una chaqueta negra apareció por detrás del equipo, se acercó a Nancy por la espalda y le golpeó la rodilla derecha con una porra extensible. Nadie vio su cara mientras escapaba por una puerta de cristal rota, dejando a Nancy desplomada en el suelo. El ataque le dejó hematomas graves, pero ningún hueso roto. Aún así, no tuvo más remedio que retirarse del campeonato que se celebraba al día siguiente, mientras su rival, Tonya Harding, aseguraba el oro y un camino a los Juegos Olímpicos que antes del incidente parecía prácticamente garantizado para Nancy. Al principio, el caso se consideró una agresión al azar, pero en cuestión de días todo se convirtió en una conspiración enorme. Los investigadores rastrearon al agresor y lo identificaron como Shane Stant, un joven de 22 años contratado a través de una cadena de contactos que se originaba en el ex marido de Harding, Jeff Gillooly. A mediados de diciembre de 1993, Gillooly y el guardaespaldas autoproclamado de Harding, Sean Echard, habían planeado eliminar a Nancy como competencia. Reclutaron a Stant, que primero la estuvo acechando en su pista de entrenamiento en Massachusetts, pero abortó el plan. Cuando Nancy viajó a Detroit para los nacionales, Stant la siguió con una porra comprada días antes. Para el 12 de enero, Echard confesó al FBI revelando el papel de Gillooly e implicando a Tonya Harding. Los registros telefónicos mostraban que Tonya había llamado a un periodista de patinaje días antes del ataque para confirmar la ubicación de entrenamiento de Nancy, información que luego se habría pasado a Stant. Gillooly declararía más tarde que Tonya había alentado el plan, aunque ella negó saber nada. Tonya aceptó un acuerdo judicial en marzo de 1994, admitiendo que ayudó a encubrir el crimen después de que ocurriera. Un gran jurado determinó posteriormente que también había financiado parte del ataque y participado en la planificación para darse ventaja. Gillooly, Stant y Echard cumplieron condenas de prisión, mientras Tonya recibió 3 años de libertad condicional, una multa de $160.000 y una prohibición de por vida para competir. Nancy se recuperó a tiempo para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, donde ganó la medalla de plata, pero quedó marcada para siempre por preguntas interminables sobre Tonya Harding. El 28 de junio de 1997, el público llenó el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para la revancha de los pesos pesados del siglo, Evander Holyfield contra Mike Tyson. 7 meses antes, Holyfield había sacudido al mundo del boxeo al derrotar a Tyson por nocaut técnico en el 11º asalto. A pesar de llegar como claro no favorito, la revancha ya empezaba con mal pie. Tyson y su equipo estaban furiosos. La Comisión Atlética de Nevada había asignado al árbitro Mitch Halpern, el mismo que arbitró el primer combate. Tyson creía que el árbitro estaba parcializado, señalando cabezazos no sancionados en la primera pelea. Días antes del combate, a Tyson le asignaron un nuevo árbitro. Holyfield controló los primeros asaltos, neutralizando la agresividad de Tyson y manteniéndolo a raya. En el segundo asalto, un cabezazo accidental de Holyfield abrió un corte profundo sobre el ojo derecho de Tyson. Tyson exigió que el cabezazo fuera penalizado, pero se consideró involuntario, igual que en el primer combate. Al comenzar el tercer asalto, Tyson entró al ring sin protector bucal. Poco después, abrazó a Holyfield y le mordió un trozo de la oreja derecha, escupiéndolo sobre la lona. El árbitro descontó puntos, permitió continuar el combate tras revisión médica, pero segundos después, Tyson volvió a morder la oreja izquierda de Holyfield. Fue descalificado. Tyson intentó lanzarse contra la esquina de Holyfield antes de ser detenido por seguridad. La Comisión
Comisión Atlética de Nevada le retiró la licencia, lo multó con $3 millones y ordenó una evaluación psiquiátrica. Holyfield necesitó cirugía reconstructiva. Tyson recuperó su licencia en 1998, pero su reputación jamás se recuperó. El 15 de octubre de 2009, a las 11:29 de la mañana, Richard Hien llamó al 911 afirmando que su hijo Falcon estaba atrapado dentro de un objeto plateado con forma de platillo volador que volaba rápidamente sobre el cielo de Colorado. Equipos de emergencia se desplazaron a su casa en Fort Collins, mientras helicópteros de noticias locales perseguían y seguían la trayectoria de este globo casero de helio. Para el mediodía, cadenas de televisión emitían imágenes en directo del globo de 20 pies flotando a 7.000 pies de altura, con presentadores especulando sobre el niño atrapado dentro y acercándose peligrosamente a líneas eléctricas. Durante casi 2 horas el globo recorrió 50 millas a través de 3 condados, desviando tráfico aéreo y movilizando helicópteros de la Guardia Nacional para intentar ayudar. Multitudes se reunieron abajo, aterrorizadas ante la posibilidad de que el globo cayera y matara al niño. A la 1:35 de la tarde, el SNYC artefacto se estrelló en un campo al noreste de Denver. Los agentes corrieron a acceder al globo para liberar al niño, solo para descubrir que estaba vacío. Horas después, Falcon apareció ileso, saliendo del ático del garaje de su casa, diciendo que se había escondido por miedo a ser castigado por jugar cerca del globo. En entrevistas posteriores, su madre declaró entre lágrimas que pensó que su hijo estaba muerto. Pero esa misma noche, durante una entrevista en CNN, Falcon reveló accidentalmente que todo había sido hecho para un programa. La investigación destapó un plan elaborado y completamente preparado. Los Hine habían construido el globo para vender la idea de un reality show, grabando a sus hijos durante todo el proceso. Falcon debía esconderse brevemente en el sótano, pero se quedó dormido en el ático. El 18 de octubre, el sheriff del condado de Larimer declaró oficialmente que el incidente había sido un engaño. Richard se declaró culpable de delitos graves y cumplió 90 días de cárcel. Su esposa Mayumi recibió 20 días por denuncia falsa. La historia generó 34 de las 40 búsquedas más populares de Google ese día. En 2020, el gobernador de Colorado los indultó, aunque siempre han mantenido su inocencia. En julio de 1940, el puente Tacoma Narrows se inauguró en Washington, convirtiéndose en el tercer puente colgante más largo del mundo. Solo 4 meses después, su resistencia sería puesta a prueba por una tormenta inesperadamente fuerte. El 7 de noviembre de 1940, el puente era azotado por vientos de 40 millas por hora. El puente ya era conocido como Galloping Gertie por su hábito ligeramente preocupante de balancearse. Normalmente el puente subía y bajaba suavemente, pero ese día la línea central quedó bloqueada mientras las dos mitades se retorcían violentamente en direcciones opuestas, desviándose unos 28 pies del eje. Leonard Coatsworth, editor del Tacoma News Tribune, quedó atrapado en el caos. Salió corriendo de su coche mientras caían trozos de cemento a su alrededor, abandonando a su perro aterrorizado, Tabby, dentro del vehículo. Barney Elliott y Harvey Monroe, dueños de la tienda Tacoma Camera Shop, agarraron sus cámaras y corrieron al lugar para documentar lo ocurrido. Elliott filmó desde el lado norte la carretera deformada y el intento fallido de un profesor de la Universidad de Washington por rescatar a Tabby. Monroe filmó desde el lado sur los giros extremos del puente. De repente, un tramo de 600 pies cerca del centro se desprendió y cayó al Puget Sound. 6 minutos después, el resto del puente colapsó, arrastrando cables y acero al agua desde 180 pies de altura. Paramount Studios compró el metraje y lo convirtió en noticiarios en blanco y negro que se vieron en todo el mundo. El estado de Washington reembolsó a Coatsworth $8.140 por su coche y su perro perdidos. Las aseguradoras cubrieron el 80% de la pérdida de $5,22 millones. Casi $800.000 fueron robados ilegalmente por el agente Howlett French. La investigación federal concluyó que el puente estaba mal diseñado e incapaz de soportar vientos fuertes. En los premios Tony de 2009, Bret Michaels subió al escenario del Radio City Music Hall para cantar Nothing But a Good Time junto al elenco de Rock of Ages.
Justo cuando abandonaba el escenario tras la actuación, una pieza pesada del decorado descendió y le golpeó la cabeza, derribándolo. Las cámaras captaron la colisión en directo. Las primeras evaluaciones médicas revelaron una nariz fracturada, el labio partido que requirió 3 puntos y hematomas faciales. Michaels volvió a salir de gira poco después del incidente, pero meses más tarde fue hospitalizado con una hemorragia subaracnoidea potencialmente mortal, un tipo de sangrado cerebral seguido de un aviso de ictus. Su equipo legal creía que la lesión sufrida en los Tony debilitó los vasos sanguíneos de su cerebro, creando un efecto dominó que casi lo mata. En marzo de 2011, Michaels presentó una demanda contra CBS y la producción de los premios Tony, alegando que los productores no le advirtieron sobre el movimiento del decorado ni le proporcionaron instrucciones seguras de salida. Documentos judiciales revelaron que Michaels había pedido indicaciones de escenario con antelación, pero le dijeron que saliera por la parte trasera del escenario, lo que lo condujo directamente a la trayectoria del fondo descendente. La demanda acusaba a los organizadores de negligencia, culpando a Michaels de no estar en su marca en lugar de abordar fallos graves de seguridad. Debido a la gravedad de la lesión cerebral, Michaels no pudo volver a girar como antes. El hecho de que CBS hubiera emitido el accidente e incluso ganado dinero con la viralidad de las imágenes tampoco ayudó a su defensa. Tras más de un año de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo confidencial en mayo de 2012, con el abogado de Michaels confirmando que se había cerrado una resolución amistosa. Los términos nunca se hicieron públicos y CBS y los premios Tony nunca admitieron responsabilidad por el incidente. Durante los cuartos de final de America's Got Talent 2016, la pareja de especialistas Ryan Stark y Amberlynn Walker se preparaba para ejecutar uno de sus trucos de mayor riesgo. Stark se colocó un tubo metálico por la garganta con una diana en el extremo. Amberlynn, su prometida, subió una escalera sosteniendo una ballesta cargada con una flecha en llamas. El plan consistía en disparar la flecha a la diana, guiándola por el tubo para activar un efecto pirotécnico. Antes de comenzar, Stark se tragó una espada y una flecha para demostrar su impresionante control de garganta. Amberlynn alineó un láser con la diana, estabilizó la ballesta, encendió la flecha y apretó el gatillo. La muesca de madera de la flecha se partió al soltarse, desviando su trayectoria. En lugar de entrar en el tubo, la flecha en llamas golpeó el cuello de Stark y se incrustó brevemente en su piel antes de que él la apartara. Las imágenes muestran a Stark jadeando y tambaleándose tras el impacto. Los jueces quedaron horrorizados mientras el presentador Nick Cannon corrió a evaluar los daños. Stark insistía en que estaba bien, pero el programa no pudo continuar. Simon Cowell se negó a juzgar el acto, insistiendo en que Stark debía ir al hospital de inmediato. Entre bastidores, los médicos examinaron a Stark. La flecha había pasado peligrosamente cerca de arterias importantes, lo que habría sido mortal, dejando solo quemaduras y hematomas menores. La puntería de Amberlynn era correcta. Fue la muesca defectuosa la que casi lo mata. A pesar de sobrevivir sin lesiones graves, el dúo fue eliminado poco después. Decidieron seguir perfeccionando el acto, incluso publicando imágenes de cómo debía haberse ejecutado el truco. El incidente sigue siendo uno de los momentos más viscerales emitidos en directo en la historia del programa. Durante más de 3 décadas, Betendas dominó la televisión de los sábados por la noche en Alemania, Austria y Suiza, ganándose la reputación de ser el programa de variedades más visto de Europa. Estrenado en 1981, el show mostraba a ciudadanos comunes intentando hazañas extraordinarias como hacer malabares con motosierras, identificar olores a través de botas de goma o equilibrar camiones sobre vasos de cerveza, mientras paneles de celebridades apostaban por su éxito. En su pico, reunía 20 millones de espectadores por episodio. Para 2010, el programa enfrentaba una presión creciente por retener audiencia en un panorama televisivo cada vez más fragmentado. Los críticos acusaban a los productores de priorizar el espectáculo por encima de la seguridad, con desafíos cada vez más peligrosos. La caída de audiencia obligó al programa a apostar por retos cada vez más grandes. El 4 de diciembre de 2010, Samuel Koch, de 23 años, estudiante de interpretación
interpretación y stuntman amateur, llegó para realizar un desafío con botas de muelles. Su reto consistía en dar una voltereta sobre 5 coches en movimiento, incluido uno conducido por su propio padre. El segmento comenzó como se esperaba. Koch, con equipo de protección, superó los 2 primeros vehículos sin problemas. El tercer coche lo conducía su padre. Cuando el vehículo aceleró, Koch se lanzó a la voltereta, pero perdió el equilibrio en el aire y cayó de cara contra el suelo del estudio. La transmisión en directo cortó a un plano del público conmocionado. El presentador Thomas Gottschalk, rostro habitual del programa desde 1987, detuvo el show por primera vez en su historia. Koch, inconsciente y sangrando, fue trasladado de urgencia a cirugía con fracturas en la columna. Los médicos confirmaron que estaba paralizado del cuello hacia abajo. Justin Bieber, que tenía previsto actuar esa noche, canceló su aparición. Medios y políticos condenaron a la cadena ZDF por haber aprobado el número. Aunque los productores defendieron la tradición de asumir riesgos, la audiencia se desplomó aún más. Afectado por lo ocurrido, Thomas Gottschalk abandonó el programa. Su sustituto no logró recuperar el interés y Betenda fue cancelado en 2014 tras 34 años en antena. Koch, hoy actor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, considera el accidente un punto de inflexión en su vida, pero evita hablar desde el resentimiento y se centra en las cosas positivas. El 28 de septiembre de 2012, Fox News transmitía en directo una persecución policial en Phoenix, Arizona. Todo comenzó cuando Jodan Romero, un hombre de 33 años en libertad condicional con antecedentes de crímenes violentos, robó un Dodge Caliber rojo a punta de pistola después de estrellar otro vehículo robado. La policía de Phoenix persiguió a Romero mientras huía por la Interestatal 10, zigzagueando entre el tráfico a gran velocidad y disparando contra coches patrulla. Un helicóptero de Fox News grababa desde el aire y transmitía la persecución en directo a todo el país. Las imágenes mostraban a Romero cambiando de carril y utilizando arcenes durante casi 90 minutos. El presentador Shepard Smith narró la persecución en tiempo real. Cerca de la frontera con California, Romero detuvo el coche junto a un campo desértico. Salió del vehículo, sacó una pistola de la cintura y se disparó en la cabeza antes de que los productores pudieran activar el retraso de 5 segundos. Fox cortó inmediatamente a publicidad. Posteriormente, Smith regresó al aire y pidió disculpas, explicando que el sistema de retraso había fallado por error humano. La cadena culpó oficialmente a un técnico no identificado. Tras la emisión, los 3 hijos de Romero, de entre 9 y 15 años, encontraron el vídeo en internet y reconocieron a su padre. Su madre presentó una demanda en 2013, alegando que los niños desarrollaron síntomas similares al trastorno de estrés postraumático tras ver el suicidio. Romero murió instantáneamente. Los investigadores confirmaron que, aunque había disparado contra agentes y contra el helicóptero durante la persecución, no causó heridas físicas a nadie. El 5 de julio de 2020, Li Hui regresó a casa con su hija al apartamento Hao que compartía con su esposo, Xu Woli. Esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Al día siguiente, Xu denunció su desaparición e inició una intensa campaña mediática para obtener información sobre ella. Declaró estar destrozado, afirmando que Li se había ido durante la noche sin su teléfono ni su identificación. El público se volcó con Xu, queriendo ayudar a encontrar a su esposa desaparecida. Pero Li no estaba desaparecida, estaba muerta. Sin que el público lo supiera, Xu había comprado cuchillos y herramientas de corte semanas antes, elaborando un plan detallado para asesinar a su esposa y salirse con la suya. La noche del 4 de julio, disolvió pastillas para dormir en su leche. Cuando ella quedó inconsciente, la asfixió con una almohada, selló su boca con cinta adhesiva y arrastró su cuerpo al dormitorio, donde desmembró los restos con una picadora de carne. Algunas partes las tiró por el inodoro, otras las arrojó cerca de su comunidad cerrada. Mientras la desaparición ganaba atención nacional, Xu participó en un llamamiento televisado en la línea Xiaoyang de Zhejiang, insistiendo en que Li había desaparecido durante la noche y presentándose como un marido confundido. Mientras Xu recorría platós, la policía revisaba 6.000 horas de grabaciones de seguridad e interrogaba a 1.000 residentes. No existía ninguna prueba de que Li
Lee hubiera salido del complejo. Había imágenes de ella entrando, pero ninguna saliendo. El 22 de julio, los investigadores vaciaron el tanque séptico de la comunidad. Entre los residuos encontraron fragmentos de tejido humano. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Lee. Confrontado con la evidencia, Yu confesó el 23 de julio el asesinato premeditado, citando conflictos familiares por dinero y propiedades. Documentos judiciales revelaron que el crimen tenía una fuerte motivación económica. Yu había planificado el asesinato meticulosamente, creyendo que podría manipular a la opinión pública para salir impune. Durante el juicio sostuvo que las herramientas no se compraron para matar, pero el tribunal rechazó ese argumento. La familia de Lee solicitó 2,71 millones de yuanes en compensación. Yu fue condenado a muerte. En una fresca tarde de primavera de 1989, 53.000 aficionados se congregaron en el estadio Hillsborough de Sheffield para una semifinal de la FA Cup entre Liverpool y Nottingham Forest. El partido, con entradas agotadas, era una repetición del encuentro del año anterior en el mismo estadio. Los seguidores del Liverpool fueron canalizados a través de solo 7 torniquetes hacia la tribuna Leppings Lane, su zona asignada. Lo que ellos y las cámaras en casa no podían ver era que detrás de las gradas la congestión crecía rápidamente debido a embotellamientos y puntos de acceso obsoletos diseñados para multitudes mucho más pequeñas. A las 2:52 de la tarde, con el inicio del partido acercándose, el comandante policial David Dukenfield autorizó la apertura de la puerta de salida C para aliviar la presión exterior. De repente, cientos de aficionados entraron por la brecha, siendo dirigidos por un único túnel hacia los corrales de pie 3 y 4 que ya estaban sobrecargados. A las 3 de la tarde, cuando comenzó el partido, los espectadores de las filas delanteras eran aplastados contra barreras y vallas perimetrales, luchando por respirar. Un aficionado que intentó escalar la valla alertó a los cámaras, cuyas transmisiones pasaron del partido al caos. Los espectadores vieron cómo cuerpos se amontonaban cerca de la valla junto al campo. La policía interpretó inicialmente la situación como una invasión del terreno de juego, retrasando la respuesta de emergencia. Las ambulancias no pudieron entrar al estadio hasta las 3:17 de la tarde, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto por asfixia por compresión. 94 personas murieron en el lugar, incluidos adolescentes aplastados contra barreras de acero. 2 personas más murieron después. Una víctima número 97 permaneció en coma hasta 1993. La policía de South Yorkshire culpó inmediatamente a aficionados ebrios sin entrada, una versión amplificada por sectores de la prensa. Dukenfield afirmó falsamente que los aficionados habían forzado la apertura de la puerta C. Durante 27 años, las familias lucharon contra esa versión oficial, descubriendo finalmente pruebas de declaraciones policiales alteradas e informes de seguridad suprimidos. En 2009, el panel independiente de Hillsborough expuso malas prácticas sistemáticas. Se anularon los veredictos originales de muerte accidental. Investigaciones posteriores concluyeron en 2014 que las 96 víctimas fueron asesinadas ilegalmente por negligencia grave de las autoridades. Solo un funcionario enfrentó condena penal. Los hallazgos forzaron reformas masivas en el Reino Unido. Todos los estadios reemplazaron terrazas por asientos. Los protocolos policiales adoptaron medidas de transparencia a través de la Carta Hillsborough de 2023. En la noche del 2 de diciembre de 1984, trabajadores de la planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India, notaron lecturas de presión erráticas en un tanque que almacenaba isocianato de metilo, también conocido como MIC, un compuesto químico volátil utilizado para fabricar insecticidas. Sin que ellos lo supieran, agua había entrado en el tanque a través de tuberías corroídas durante un procedimiento de limpieza rutinario, desencadenando una reacción exotérmica incontrolable. Los sistemas de seguridad no funcionaban como debían. Un depurador de gases había estado desactivado durante semanas. Una unidad de refrigeración diseñada para enfriar el MIC estaba vacía. Las torres de quema destinadas a incinerar gases tóxicos no estaban operativas. Para la medianoche, la temperatura dentro del tanque se elevó a 200 grados centígrados, una cifra que indicaba que una catástrofe era inminente. A las 12:50 de la mañana, un empleado activó la
alarma interna cuando el gas empezó a filtrarse en las salas de control, pero la sirena pública fue silenciada para evitar pánico innecesario. Mientras tanto, una nube blanquecina de MIC, cianuro de hidrógeno y otros gases letales se desplazó hacia los barrios marginales densamente poblados de la ciudad sin ninguna advertencia oficial. Cuando los residentes despertaron, se estaban asfixiando. Sus ojos y gargantas estaban quemados. Miles de personas deambulaban por calles oscuras, vomitando y desplomándose sin entender qué ocurría. Los pasillos de los hospitales se llenaron de víctimas jadeando por aire. Cuerpos se amontonaban en morgues improvisadas. Para el amanecer, barrios enteros estaban cubiertos de cadáveres humanos y animales. Los operadores de la planta minimizaron inicialmente la crisis, asegurando a la policía que todo estaba bien, incluso mientras el número de muertos aumentaba. El director ejecutivo de Union Carbide, Warren Anderson, llegó días después, fue puesto bajo arresto domiciliario y huyó de India en menos de 24 horas. Investigaciones gubernamentales revelaron fallos sistémicos graves. La planta estaba crónicamente falta de personal. Se ignoraban protocolos para reducir costos. Más de 15.000 personas murieron inmediatamente. Más de 500.000 sobrevivientes sufrieron ceguera, fibrosis pulmonar y daños neurológicos. Aproximadamente 25.000 personas más murieron posteriormente. Otras 120.000 siguen padeciendo secuelas. El agua subterránea cerca de la planta abandonada mostró niveles de toxicidad un 40% superiores a los límites de la OMS, con carcinógenos como mercurio y cloroformo. Niños nacidos de padres expuestos presentaron riesgos de cáncer 8 veces mayores y discapacidades del desarrollo. Décadas después, 470 millones de dólares en fondos de compensación permanecían atrapados en la burocracia. La mayoría de las víctimas recibieron menos de $500. Los pozos de residuos tóxicos continúan filtrándose al suelo. 8 exgerentes de la planta recibieron sentencias suspendidas de 2 años en 2010. Ningún ejecutivo corporativo enfrentó juicio. Se salieron con la suya, dejando un legado devastador. A las 12:54 de la mañana del 14 de junio de 2017, una llamada al 999 informó de humo saliendo de un apartamento del cuarto piso de la Torre Grenfell, un bloque de vivienda social de 24 plantas en North Kensington, Londres. Behailou KBD, despertado por una alarma de humo, descubrió que su frigorífico Hot Point estaba envuelto en llamas y alertó a las autoridades. Los bomberos llegaron en 5 minutos, pero el fuego ya había atravesado la ventana de la cocina, prendiendo el revestimiento exterior recientemente instalado en el edificio. A la 1:26 de la mañana, las llamas subieron por la fachada este y alcanzaron el tejado. Residentes conmocionados transmitieron imágenes en directo. Rania Ibrahim, atrapada en el piso 24, emitió un vídeo en Facebook Live captando gritos y humo espeso. Su último mensaje en Snapchat decía que perdonaba a todos y se despedía. Inicialmente, los bomberos aconsejaron a los residentes que permanecieran en sus viviendas. Una política diseñada para incendios en pisos individuales, pero el revestimiento instalado en 2016, compuesto por paneles de aluminio con núcleo plástico, actuó como una chimenea, canalizando el fuego vertical y horizontalmente. A las 2:47 de la mañana, con 63 apartamentos en llamas, los comandantes ordenaron la evacuación total, pero ya era demasiado tarde. Solo 36 personas lograron escapar después de ese cambio de estrategia. El incendio ardió durante 24 horas. Murieron 72 personas, la mayoría pertenecientes a la clase trabajadora y minorías. Una investigación de 2018 determinó que el origen fue un fallo eléctrico en el frigorífico, pero pronto se revelaron fallos graves a todos los niveles. El revestimiento, elegido durante una renovación de 8,7 millones de libras, había fallado pruebas de seguridad contra incendios, pero obtuvo certificación debido a deshonestidad sistemática de los fabricantes. Arquitectos, contratistas y reguladores ignoraron advertencias. Los residentes habían alertado meses antes sobre tuberías de gas expuestas y materiales inflamables, pero fueron desoídos. La fase 2 de la investigación pública, publicada en septiembre de 2024, expuso una cadena de fallos durante décadas. El equipo de control de edificación del Ayuntamiento de Kensington y Chelsea aprobó diseños no conformes con seguridad. Los administradores del edificio tacharon a los residentes preocupados
arropados de problemáticos. Dado que la torre albergaba a muchas minorías trabajadoras en una zona extremadamente rica, estas decisiones generaron indignación pública. Los supervivientes enfrentaron retrasos burocráticos para ser realojados. Las familias exigieron responsabilidades. El proceso seguía abierto en 2025. El 18 de enero de 1993, un equipo de noticias de Telemundo llegó al cementerio Our Lady Queen of Heaven en North Lauderdale, Florida, para entrevistar a Amelio Núñez sobre el reciente suicidio de su hija de 15 años, Yandra. La reportera Ingrid Cruz y el camarógrafo Jorge Delgado filmaron a Amelio colocando flores en la tumba, mientras culpaba a su ex esposa, Marita Martínez Muñoz, de la tragedia. Cuando la entrevista terminaba, Marita apareció inesperadamente conduciendo hacia el cementerio. Al darse cuenta de lo que ocurría, Amelio dio marcha atrás y bloqueó su coche para impedir que Marita se fuera. Marita reconoció la matrícula y comenzó a caminar hacia la tumba de su hija. Sin previo aviso, Amelio disparó una sola vez a la parte posterior de la cabeza de Marita con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Cuando ella cayó al suelo, vació los 11 disparos restantes sobre su cuerpo a quemarropa. La cámara, dejada grabando en el suelo, captó a Ingrid gritando y huyendo. El hijo de 18 meses de Marita permanecía en el coche, ajeno a lo ocurrido. Las imágenes se emitieron posteriormente a nivel nacional. Amelio huyó del lugar, desencadenando una persecución multiestatal. La investigación reveló un historial de relación volátil. Yandra se había suicidado en noviembre de 1992, estando embarazada de 13 semanas. Amelio alegaba que Marita permitió abusos por parte de su nuevo esposo, pero las autoridades descartaron esas afirmaciones. Marita había solicitado una orden de alejamiento antes de su muerte, temiendo por su vida. En el juicio de 2000, la defensa de Amelio argumentó que fue un crimen pasional provocado por las preguntas de la reportera. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Telemundo fue duramente criticada por emitir el segmento. La cadena sostuvo que no tenía indicios previos de violencia ni podía haberlos tenido. 2 días después de que el cuerpo de la joven de 20 años, Cara Knott, fuera encontrado bajo un puente de la autopista en San Diego, en diciembre de 1986, la filial local de NBC, KCST-TV, emitió un segmento con el agente de la patrulla de carreteras de California, Craig Pay, dando consejos de seguridad a conductores. El reportero Rory Devine acompañó a Pay, quien advertía a las mujeres que permanecieran dentro de sus vehículos durante averías. Tras la emisión, más de 20 mujeres llamaron a las autoridades informando de encuentros inquietantes con Pay en la misma salida aislada de Mercy Road, donde Knott había muerto. Describieron que las hacía salir de la autopista de noche, las retenía hasta 90 minutos y les hacía preguntas invasivas. Algunas mujeres dijeron que les acarició el pelo. Varias habían presentado quejas anteriormente, pero los supervisores las habían desestimado debido a su expediente limpio. Lo que nadie sabía entonces era que Knott había sido estrangulada y arrojada desde un puente por un agente de la patrulla de carreteras. Los investigadores aún no habían hecho pública esa información. Los registros de patrulla de Pay mostraban que detenía de forma desproporcionada a mujeres jóvenes y rara vez desviaba a conductores hombres a esa salida. Fibras de su uniforme coincidían con las encontradas en la ropa de Knott. Cuerdas en su coche patrulla se parecían al arma homicida. Testigos lo situaban cerca de la escena. Sus registros de servicio contenían inconsistencias. Al revisar la entrevista televisiva, los investigadores notaron arañazos visibles en su rostro. Pay afirmó que se los había hecho al tropezar con una valla en una estación, pero la cronología coincidía con la lucha de Knott. Las pruebas forenses indicaron que Knott había arañado a su atacante. Pay fue arrestado el 15 de enero de 1987, solo 19 días después del asesinato. Los fiscales sostuvieron que usó su
posición para atraer a Not y matarla para silenciarla. En el juicio, la entrevista de NBC fue prueba clave. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado en 1988. Se convirtió en el primer agente en servicio de la CGPE condenado por asesinato. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.